Lo que se pretende con esta exposición es mostrar el estado de la monarquía española hace 200 años, representada, personificada primero por Carlos IV y a partir de 1808, como ustedes saben perfectamente, por Fernando VII. Vamos a plantear en la exposición era esto: ¿cómo reacciona España, la monarquía española, ante este reto espectacular que supone la alteración de las estructuras políticas, de los usos diplomáticos, de los territorios fronterizos europeos, naturalmente de la cultura, de la forma de vestir, de la forma de peinarse, de la forma de entender el mundo que deriva del proceso revolucionario francés? Este Godoy es también el amigo de los reyes. Es la persona con la que los reyes continuamente debaten, hablan, tratan los asuntos más importantes. Evidentemente tiene un papel relevante en la monarquía, de ahí precisamente que en la primera sala, cuando hablamos de los monarcas, tratemos así mismo, presentemos así mismo Godoy con la intención de dar cuenta de qué fue esta monarquía. A continuación, la monarquía, al servicio, de la monarquía hay un conjunto de personas. Ese conjunto de personas son los ilustrados. Y esta es la segunda sala de nuestra exposición. ¿Qué pretendemos ahí? Ofrecer una imagen de aquellos individuos, personas, hombres y mujeres, que a lo largo de este periodo actúan, intentan modernizar España, intentan llevar a cabo una política, un conjunto de actuaciones, también en terrenos no estrictamente políticos, encaminando ese conjunto a la modernización de España, a la protección de la monarquía, a la consolidación de la institución y al desarrollo, evidentemente, de las estructuras económicas y culturales, etcétera, que son, interpretan ellos con acierto, la única vía posible para hacer frente a ese desconcierto general que se produce tras el estallido de la Revolución Francesa y que se acentúa a partir de 1799 con la aparición en la primera fila de la escena política del general Bonaparte, luego Napoleón I. Tras sería el gabinete de un ilustrado, un lugar que puede dar idea de cómo trabajaban estas personas. No hay una especificidad española, ni tampoco francesa o inglesa. Lo que hay es una interrelación extraordinaria. Y esto es... Por ejemplo, a la hora de concebir y planificar la ciudad. Sobre esto, la exposición yo creo que es tremendamente rica en determinadas novedades al presentar planos y los comentarios al respecto. A la hora, por ejemplo, de intentar adaptar las técnicas industriales o relacionadas con las obras públicas a las necesidades de España y de América. También mostramos algunos proyectos concernientes a América espectaculares, por otra parte, y en ocasiones a lo grave, como la apertura de un canal, etcétera, incluso anticipativos a lo que un siglo después se va a plantear con el canal de Panamá, etcétera, proyectos españoles del momento, y a la hora de mecanizar el sistema productivo español, explotación minera, pero también las máquinas, etcétera. Esta obra de los ilustrados, que se va desarrollando a lo largo del reinado de Carlos IV, se encuentra con una coyuntura, con una realidad histórica que es determinante, y es este libro de 1808. 1808 es una guerra, se produce una guerra, pero 1808 es también una crisis de la institución monárquica. Se representa perfectamente en aquellos dos referentes que en principio adoptan los españoles de uno y otro sector. Referente Fernando VII, rey mitificado, como ustedes saben, al mismo tiempo rey. Y el otro referente es José I, Napoleón José I de España. La última sala, y es el final
de la exposición trata del final de la guerra, de la independencia y el comienzo del reinado de Fernando VII. Finalizamos en 1814 con el cruce de la frontera, representado perfectamente por Miguel Parra en el cuadro del paso del río Fluviá de Fernando VII, y luego distintas figuras del rey. ¿Cómo muestra? Hay en la exposición varios cuadros bastantes de Goya, de Agustín Esteve, de Antonio Carnicero, alguno de ellos inédito, no se había mostrado hasta ahora, ni siquiera se conocía. Esto conviene tenerlo en cuenta, es el retrato de un caballero junto a un caballo que, desde el punto de vista incluso del gusto artístico, merece la pena que lo tenga. Zacarías González Velázquez, Paget, bustos de Juan Adán, el gran escultor. También trabajo con Vicente López, pintor, por lo más Fernando VII, y luego algunos artistas no muy conocidos, pero que son tremendamente representativos y que sus obras dicen muchas cosas sobre la España de la época y que son extranjeros. Por ejemplo, Del Müller, hay un cuadro interesante al respecto, o una mujer, Angélica Kaufmann, que es una artista extraordinariamente interesante, un retrato magnífico de ella en esta exposición. Evidentemente, otros recursos son los grabados y dibujos, abundan en la exposición de los mejores dibujantes y grabadores de la España de la época, y en aquella época eran buenos los españoles en este asunto. Hay interesantes planos. Antes les aludía al asunto, ahora los subrayo. Planos, sobre todo de urbanismo de Silvestre Pérez y de Pedro de Ugarte Mentira. Hay planos de máquinas, dibujos y planos de Agustín de Betancourt, de Juan López Peñalver, sobre máquinas, etcétera, que yo creo, me decía antes, y permítanme que subraye el asunto, que les va a sorprender por desconocido, por una parte, al mismo tiempo por lo tremendamente interesantes que son y lo mucho que dicen del grado de desarrollo que ha alcanzado la ilustración española en este momento. Y hay documentos originales, evidentemente. Yo les subrayaría dos cosas en cuanto a los documentos originales. Las actas originales de la Junta de Bayona, donde se elaboró la Constitución de Bayona o Estatuto de Bayona, llámenlo como quieran, sobre esto hay debates, pero vamos, que es el respaldo legal del gobierno josefino, y las actas originales asimismo de la Comisión de la Constitución que formaron las Cortes de Cádiz en 1811 y que fue la comisión que elaboró al año siguiente la Constitución de 1812, la llamada La Pepa. Y me permito subrayarles en el conjunto de la exposición una sala que está dedicada a aquellos cuadros que tanto José I como otros mariscales y generales franceses intentaron, en algunas ocasiones consiguieron, llevarse de España y terminaron en unos casos en Francia, otros en Inglaterra, y al final, hasta nuestros días, pues se han dispersado muchos de ellos por distintas colecciones privadas, producto de ventas, y en museos de todo el mundo. Hay en esta sala, y aquí hemos hecho un esfuerzo considerable por conseguir un cuadro realmente excepcional y que demuestra muchas cosas. Se trata de Santa Isabel de Murillo. Demuestra muchas cosas. Demuestra lo que los franceses valoran entonces el gusto por Murillo. Demuestra